Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Busquemos una Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, sepárese unos minutos para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios. Vamos a orar, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría en lo que Dios ha propuesto que hoy podamos aprender. Bendito y Padre Dios, en el nombre de Jesucristo te suplicamos que trates con nuestro corazón, que podamos vivir lo que dice Salmos 90:12, que cada día podamos atesorar sabiduría en nuestro corazón, porque sabemos que entre mayor sabiduría práctica tenga nuestra vida, mejor va a ser nuestra existencia. Nos vamos a ahorrar muchos dolores. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser no solamente oidores de la palabra de Dios, sino ayúdanos a ser hacedores de la misma. Amén y amén. Dios me le bendiga. Si usted ya está conectado, por favor, aparte el tiempo. Si conoces de alguien que necesite sabiduría práctica para la vida, este es el momento en que le puedes compartir el link para que las personas se puedan conectar y también todos podamos aprender. Déjeme que comparto a alguien que quiere estudiar con nosotros, para que juntos aprendamos. Vamos, compártele a alguien que consideres que necesita sabiduría especial para la vida. Bueno, comencemos nuestro estudio. Bienvenido, Dios te bendiga. Hoy comenzamos una nueva temática. Hoy comenzamos la 6ª unidad de nuestro estudio que estamos llevando este año. Y vamos a ver cómo abordamos estos nuevos temas. Cada vez se están volviendo más prácticos. Vamos a comenzar. Nuestro fin último con este estudio es que usted y yo podamos llevar a la práctica los principios de la palabra de Dios. Acuérdese usted que la Biblia dice que el que crea hay que enseñarle que guarde todas las cosas, o sea, que guarde aquellas cosas de la palabra que nos concierne a nosotros guardar. No solamente que lo sepas, sino que lo podamos poner en práctica. Entonces, lo que estamos edificándonos como iglesia, en este caso, con este curso, es sabiduría para la vida. Se llama este curso, basado en el libro, en su mayoría en el libro de Proverbios. Hoy iniciamos nuestro tema 21. Bueno, repasemos. Nuestra unidad anterior tenía que ver con el buen prójimo. Si hay algo que pudimos haber aprendido de nuestra unidad anterior es el mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una medida para tener buenos amigos, para tener un buen prójimo, para ser un buen prójimo. Y el último tema que vimos de esa unidad era convirtiendo enemigos en amigos. ¿Cómo se hace eso, pastor? Pues mire el consejo que nos daba hace 8 días el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Dice, quítese de ustedes toda la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús.
¿Cómo convierto enemigos en amigos? Siendo muy buen prójimo y quitando esas actitudes que me llevan a malas acciones, a generar conflicto. Un cristiano maduro no vive la vida como un drama de conflicto en conflicto. Si algo en tu vida está dando cosas de conflicto en conflicto, no funciona. Estás en el lugar equivocado, con las personas equivocadas o con las razones equivocadas, pero no podemos vivir en un conflicto continuo. Tenemos que ser corregidos. ¿Cómo? Como lo dice Efesios, quitando de nosotros la amargura, la ira, el pleito, el conflicto, todo aquello que nos aleja a las demás personas. Bueno, sigamos con nuestro tema, el que nos ocupa. Comenzamos una nueva unidad. Esta nueva unidad tiene que ver con la mayordomía. Esto es uno de los temas más grandes en cuanto a la práctica del Evangelio. En este curso no lo vamos a tratar todo. Sin embargo, sí es muy importante que los cristianos aprendan mayordomía de manera profunda, fuerte, cimentada en la palabra. En este curso no vamos a profundizar mucho en el concepto ni en la práctica de mayordomía, sino que vamos a hacer de manera relacional para terminar nuestro curso, pero en algún momento vamos a aprender mayordomía. Quien no aprende mayordomía no avanza, no madura, no concreta las bendiciones, no edifica, no es capaz de lograr objetivos, de cumplir la voluntad de Dios, de desarrollar el propósito. La mayordomía es uno de esos temas cardinales en la vida del cristiano. Y no solamente que sepamos qué es la mayordomía, sino que tenemos que creer que la mayordomía es un mandato de Dios y que tenemos que ponerla en práctica. Saber, creer y practicar qué es la mayordomía. Y esto, que es una de las vertientes que vemos en la palabra de Dios desde que Él dijo, hice al hombre para que señorease sobre la faz de la tierra, sobre todo lo que está creado en la tierra, hasta el final de los tiempos que nos presentemos ante Dios y nos diga, ¿qué has hecho con lo que te he confiado? Si usted ve, esto es de los temas cardinales en la palabra de Dios. Los buenos reyes serán honrados, los malos reyes serán castigados. Los cristianos fieles son honrados, los malos cristianos pasan procesos de disciplina. Mayordomía con sabiduría es uno de los temas cardinales que todo cristiano debe madurar y saber. De los temas que no se tratan de manera puntual, pero es necesario ver en qué fallamos y cómo mejoramos. Lo importante no es nuestra falla, lo importante es establecer un plan de mejoramiento que nos haga más obedientes a la palabra de Dios. Hermano Edgar, Dios te bendiga. Hermana Belkis, Dios te bendiga. Aurora, Dios te bendiga. Entonces, esta nueva unidad, ¿cómo se llama? La mayordomía. Ahí hay un reloj, hay un símbolo de dinero, hay un símbolo de un cuerpo y las herramientas para trabajar. Esto indica de que hay varias cosas que Dios nos va a demandar que tenemos que dar cuentas, porque el mayordomo, uno de los principios de la mayordomía, que eso lo vamos a ver mucho después en otro curso que quiero preparar solo de ser mayordomos, es que no somos dueños de nada, sino que Dios es dueño absolutamente de todo y nos confía un cuerpo, nos confía vida, hijos, hogar, finanzas, trabajo, iglesia, ministerio, dinero, ropa, sustento, amigos, vecinos, nos confía muchas cosas de los cuales tarde que temprano daremos cuenta. Silva, Dios te bendiga y te guarde. En eso consiste la mayordomía. Mayordomía que en la Biblia se traduce como capataz en algunos casos, pero también el término
aduce a patrón, alguien que está administrando, que ejerce la administración en algo. Su vida es el legado que Dios le dio para que usted administre, para que usted sea mayordomo. Absolutamente todo cuanto tiene, desde el primer respiro de la mañana hasta el final del día, eres mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Y ese es uno de los principios que como cristianos tenemos que reconocer. Somos mayordomos y no dueños. Bueno, y el primer tema que nos ocupa es este, el buen mayordomo. Vamos a aprender qué es un buen mayordomo, un buen capataz, un buen administrador. Eso es lo que queremos aprender. Para saber qué es, para creer que viene de parte de Dios y para comenzar a practicarlo de manera intencional. Cuando uno es consciente que es mayordomo, uno no es capaz de mezclar las cosas de Dios con el mundo, no es capaz de defraudar porque sabe que Dios pesa los corazones. Bueno, vamos a definir qué es la mayordomía. ¿Qué considera usted que es la mayordomía? Esto está en toda la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. O sea que hombres fieles en administrar, en ser mayordomos de la enseñanza a otros. Por ejemplo, si usted tiene un don de enseñanza, ya tiene responsabilidad de administrarlo. Si usted tiene una tienda, si usted tiene una familia, si usted tiene un vehículo, tiene la responsabilidad de administrarlo. Mis hermanos, la mayordomía es una de las puertas para la bendición material, y se lo digo con humildad, con respeto. Muchas veces no prosperamos porque no somos fieles en lo poco. Queremos tener de pronto una casa propia, pero como estamos arrendados, somos indolentes con la casa en la cual vivimos. O queremos tener de pronto buenas cosas, pero como vivimos con papá o con mamá, no cuidamos, no ahorramos, porque somos indolentes. Y el que no es fiel en lo poco, jamás va a llegar a lo mucho. Los pequeños comienzos he aprendido yo en estos años del ministerio y ser papá y ser trabajador, ser empresario, ser maestro. He aprendido que los pequeños comienzos administrados con fidelidad son el principio de grandes cosas. Un camino largo se comienza administrando bien un primer paso, una primera decisión. Lleva a grandes historias. Un día fructífero comienza con la decisión de despertarse motivado, confiado, con esperanza, con fe. Un matrimonio de verdad comienza con tomar decisiones y apropiarse de ellas, cumplir los votos hasta el fin de los tiempos. Un buen negocio comienza reconociendo que Dios es el dueño y administrando todo lo que el Señor coloque a nuestra disposición. ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía bíblica reconoce a Dios como dueño ¿de qué? De todo. Dios es dueño de todo. Punto. Por eso el salmista decía, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. Es adjudicarle fielmente los principios de Dios a todo lo que Él nos ha puesto al cuidado. Contésteme allí en la caja de comentarios, ¿qué ha puesto Dios a tu cuidado? Una buena mayordomía no solamente es administrar nuestras finanzas,
correctamente o tratar solo los asuntos espirituales, sino que también cubre nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestros recursos y talentos, todo lo demás que Dios nos ha confiado. El tema de la mayordomía es algo transversal en la vida del cristiano. Fieles mayordomos de Dios. Pablo le dice a Timoteo, busca hombres que puedan ser fieles. Pablo también le dice a Timoteo, téngannos los hombres por fieles administradores de la obra y la gracia de Dios. O sea que a usted estar en el ministerio tiene primero que aprender a ser mayordomo. Los talentos no bastan para el ministerio, porque muchos son los talentosos, pero pocos los que son administradores del talento. Es más, y lo digo con respeto, los meros dones no bastan para el ministerio si no somos capaces de administrarlos como fieles mayordomos de lo que Dios nos ha confiado. Muchas bendiciones se pierden en el camino porque no somos buenos administradores. La Biblia dice que hay a quienes se les quita aún lo que piensan tener, porque lo que tienes ahorita es la puerta para lo que puedes llegar a tener. Cuando honramos a Dios con mi trabajo, así sea modesto, con mi casa, así sea modesta, con mi ropa, con mi cuerpo, con mi salud, fiel administrador de lo que Dios confía, es puerta para muchas cosas. Fieles administradores de lo que Dios ha colocado en nuestras manos. Si usted está pasando momentos difíciles de pronto en su economía, es la oportunidad precisa para ser fiel en lo poco. Fieles administradores en lo poco es el principio de grandes historias. Mis hermanos, la Biblia da testimonio de Moisés y a mí me impacta esa palabra, que la misma escritura dice, mi siervo Moisés era fiel en todos los aspectos de la casa de Dios. Y todos los aspectos tenía que ver que, aunque habían conflictos, él nunca cesó el sacrificio. Aunque era rechazado por el pueblo, él nunca dejó de humillarse a Dios. Aunque muchas veces desfalleció, y puedo hacer una conjetura ahí, yo creo que entró en algún momento de depresión, nunca dejó de avanzar por el camino que Dios le decía. Él cumplía una jornada y le llegaba la revelación del nuevo camino. Cuando hacemos el mapa sobre el desierto, vemos unas figuras que Dios genera unos ángulos en el camino de Moisés y muchas veces se devolvía y daban vueltas en círculo en el desierto. Y él nunca cuestionó a Dios, sino era fiel administrador de lo que Dios le había confiado. Así no entendamos. Si somos fieles en lo poco, fieles en todo lo que Dios nos ha confiado, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Vamos a avanzar. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Acuérdame, la mayordomía, o el que es capataz, o el que está en autoridad, o el que administra, o el que es patrón. Bueno. Actitudes de un mayordomo sabio. Y esto, hermanos, la Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Si nuestros pensamientos, si nuestras creencias son malas, lo que creemos o entendemos es malo, nuestros pensamientos van a ser malos. Si nuestros pensamientos son malos, nuestras actitudes serán malas. Y si nuestras actitudes son malas, nuestras acciones serán malas. Pero si nosotros tenemos el conocimiento correcto, nuestras actitudes serán las correctas y por extensión lo que hagamos va a ser correcto. Y no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo será. Si hacemos lo correcto, seremos recompensados y nos irá bien. Porque Dios opera en su justicia, no en la justicia nuestra.
Proverbios 28:20, que dice, las actitudes de un buen, vamos a nuestra Biblia, de un buen administrador, de un buen capataz, de un buen mayordomo. Dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. La mayordomía tiene que ver con lo que Dios ya me ha confiado. Tenemos que vivir en esperanza, en fe, en diligencia. La Biblia dice, el que observa los vientos y el clima no sembrará, y en el tiempo de la siega pedirá. Quiere decir que tenemos que ser diligentes, pero somos mayordomos de lo que tenemos. Acuérdese usted que en el segundo libro de los Reyes Dios le dice a una viuda, ¿qué tienes en casa? ¿Qué puedo administrar con la ayuda de Dios de lo que yo tengo en casa? Y esta es la verdad. El hombre de verdad recibe bendiciones. Tenemos que manejarnos con verdad. ¿Qué tenemos en el momento? Y cómo lo estamos administrando. Y andar con claridad. Y no tener esa avaricia, no querer tener más cosas. Las cosas vienen en la medida en que yo puedo administrar lo que ya tengo. Si usted tiene una gallina, lógicamente tendrá huevos. Si usted tiene una vaca, lógicamente tendrá leche. Si usted tiene esposa y la sabe llevar, tendrá familia. Fieles en lo poco. Cuando soy buen administrador, esa es la puerta para la abundancia, para el más, para la multiplicación. Dios califica los negocios de las personas por la honradez, no, y por la veracidad del encargado. Dios califica a las personas, lo que tienen, la casa, en el negocio, en sus posesiones, en lo que le han confiado, por la honradez como se maneja, por la veracidad, no por cuánto tenga. Miren ustedes, la ofrenda de la viuda fue todo lo que ella tenía. La ofrenda de aquellos hombres ricos fue de lo que les sobraba. Dios mira el corazón de ella, que fue capaz de administrar en la voluntad de Dios, no la cantidad, sino la obediencia. Lo mismo nos corresponde a nosotros. Hay gente que está esperando tener mucho para hacer mucho. No, sea fiel. Sea fiel con lo que Dios le dio. Hay gente que quiere aprender a predicar para poder predicar. Hay gente que quiere aprender a cantar para poder cantar. Hay gente que quiere servir cuando las condiciones estén dadas, pero no es capaz de hacerlo ya. Simplemente tienes que aprender a ser fiel con lo que Dios te proveyó. ¿Qué hay en tu mano? Le dijeron a Aarón. Una vara, eso es suficiente. Es suficiente. Algo colocado en las manos de Dios va a ser multiplicado. Es el principio de la administración, es el principio de la mayordomía. Dios no ve la cantidad, Dios ve la obediencia. El resultado de la honradez es bendición. ¿Qué hago con lo que Dios me ha confiado hoy? Ser honrado es al final del día decir, oiga, ¿hoy qué hice en la voluntad de Dios? Sí, hoy no hubo trabajo, pero ¿qué hice? Hoy tuve la oportunidad de conectarme a estudiar la palabra de Dios. Hoy tuve la oportunidad de ir al culto, al servicio. Hoy tuve la oportunidad de predicar. ¿Qué hice? Con honradez puedo decir, ¿estoy perdiendo el tiempo o estoy avanzando? Si Dios me dice, ¿qué has hecho con tu día? ¿Cómo ha avanzado la obra de Dios con tu día? ¿Qué has hecho con tus finanzas? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? No con lo que deseas tener. Porque quienes viven con lo que desean tener, siempre viven quejándose. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha confiado? La persona que es honrada tiene sus ojos fijos en que no puede defraudar a Dios y no puede defraudar a los demás. Porque si no nos pasa lo que dice el Salmo 73, Asaf,
el escritor del Salmo 73 vivía pensando en por qué otros prosperaban y él no. Pero él era cantor de la casa de Dios, era sacerdote de la tribu de Leví, descendiente de los hijos de Abiú, y él estaba mejor que mucha gente, con los ojos colocados en otras personas que prosperaban. No estaba administrando, no era mayordomo de lo que Dios le había confiado. Las ventajas que los demás puedan tener siempre serán momentáneas. Pueden haber otros deshonestos y tendrán que dar cuenta en algún momento ante la ley de Dios. El hombre o la mujer que son mayordomos justos, en todos sus tratos recibirán beneficios, tanto materiales como espirituales. En cuanto a su negocio, a lo que tienen, tendrán respeto, confianza. En cuanto a lo espiritual, tienen su conciencia limpia y tienen autoridad moral para hablar a otros de Cristo. Mis hermanos, en cuanto a mí, yo trato de ser fiel con el ministerio, lo que Dios confía para la iglesia, lo destinamos a la iglesia, lo que Dios confía para mi familia, lo destino a mi familia, lo que Dios confía para mí, mi tiempo, la sabiduría, lo que me ha enseñado, trato de ser fiel, como para Dios. Y cuando me corresponde hacer algo, simplemente pienso en que lo debo hacer. Cuando piensas el por qué lo debes hacer o para quién lo debes hacer o los prejuicios del hacer, estás cuestionando la mayordomía que Dios colocó sobre ti. La Biblia dice, en toda labor hay fruto. Todo lo que el hombre hace tiene su paga. No que voy a ayudar a una persona X, pero él no me puede pagar. No pasa nada. Yo soy fiel en lo que Dios colocó en mi corazón que yo hiciera. Mayordomo de la voluntad de Dios. Punto. Y así debe ser. En Proverbios 28-22 dice, ¿qué dice allí? Se apresurará a ser rico el avaro, que quiere tener más y más y más, pero no ve cuánto tiene el avaro y no sabe que ha de venir a pobreza. Mis hermanos, algo que nos quita la capacidad de administrar es que siempre estoy deseando más y quiero tener más. Pero tarde que temprano, ni tengo más y lo que tengo se va a echar a perder. Porque el avaro se va a pobreza, dice aquí, en Proverbios 28-22. ¿Y por qué cree usted que se va a pobreza? Porque está descuidando lo que le mandaron a cuidar por desear otras cosas. Pastor, ¿es malo desear? No, no es malo. Yo vivo con esperanza, esperando siempre lo mejor. Mi imaginación, la fe de Dios se expande y quiere tener cosas, pero fieles en lo que Dios nos ha confiado. Fieles administradores. ¿Qué es lo primero que me mandó a administrar el Señor? Los réditos de la salvación. La salvación trae consigo ministerio, trae consigo el orden, la familia, el hogar, la autoridad en el hogar, los dones, los talentos, fieles administradores. Y Dios va añadiendo a eso con la salvación. Va añadiendo cosas. El que ordenare su camino, le mostraré mi salvación, dice la Biblia. Le mostraré mi misericordia. El que sacrifica alabanza y ordena un camino, o sea, le sirve a Dios y hace las cosas al derecho, la misericordia es extendida. Pero cuando no me dedico a lo que me debo dedicar, no importa cuánto haga, puedo irme a vivir a la China, a una mina de oro, tarde que temprano voy a resultar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas al revés. Fieles mayordomos de lo que Dios ya me ha confiado. Si estás en Pamplona, pero tu corazón está viviendo en Medellín. Cuando yo llegue a Medellín voy a ser buen cristiano. Cuando la iglesia crezca, yo voy a servir. No eres administrador, eres un soñador errático. ¿Qué tienes en este momento en tus manos que el Señor quiere que administres para que puedas ser fiel en lo poco y llegar a lo mucho?
voy más allá. Este texto nos dice que no dice que todos los ricos son ávaros. Eso no es lo que quiere decir, sino que todo avaro quiere tener más, quiere ser rico. Toda la avaricia quiere tener más. Procura ganar ganancias materiales por todos los medios y cae en las trampas. Y estas trampas lo llevan al final de la historia a estar en pobreza. ¿Sabe qué es lo que le queda al avaro? Muchos afanes, dolores y enfermedades y angustias y problemas. ¿Por qué? Porque no administró bien lo que tenía y quiso extenderse a lo que no tenía. Puede llegar a la pobreza espiritual también. Va a quedar obstinado, perseguido, sufriendo. Recordemos también que el avaro nunca está contento porque siempre quiere tener más. Emocionalmente se siente pobre. A pesar de los bienes que tenga, además es posible que sus prácticas deshonestas lo lleven a la quiebra material. El buen administrador, el buen mayordomo se basa en administrar bien lo que tiene. No deja que su corazón se vaya a la avaricia y a codiciar lo que no tiene. La codicia y la avaricia siempre van a dejar problemas. En Mateo, capítulo 6, verso 19 al 21, vamos juntos. Mira lo que dice Mateo 19, verso 6, 19, 21. Dice, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín los van a corromper, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. ¿Cuáles son los tesoros en la tierra? ¿Y cuáles son los tesoros en el cielo? Mi hermano, la tierra prometida, mi tierra prometida es la tierra que Dios tiene para mí. Lo que Dios tiene para mí es mi tierra prometida y esos son mis tesoros. David decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué quiere decir David? Hacía figura que cuando en el pueblo de Israel fueron a repartir las cuerdas, las tierras, hicieron unas cuadrículas para dividir la tierra con cuerdas. Y algunos se quejaron porque querían en los valles y les tocó en los montes, y otros querían en los montes y les tocó en los valles, porque el pueblo de Israel tenía gente de valles y gente de montes. Entonces algunos se quejaron y David dijo, no, mi herencia viene de Dios, y si Dios permitió que aquí fuera mi herencia, eso voy a administrar y responderé por eso y voy a ser mayordomo en eso. ¿Cuál es el tesoro espiritual que Dios tiene para mí? Lo que Él haya determinado es bueno, agradable y perfecto. Punto. Si Él quiso que yo fuera comerciante, es bueno, agradable y perfecto. No tengo que estar saltando. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que se entromete en todo negocio es falto de entendimiento. Hace que hace y es como el perro persiguiéndose la cola, al fin no hace nada. Lo que Dios determine, Dios ya nos proveyó hogar, Dios ya nos proveyó trabajo, ahí estás completo. Dios nos proveyó una iglesia. Un cristiano inmaduro cree que necesita muchos maestros. ¿Por qué? Porque es un niño que está pegado a la baranda de la cuna, creyendo que todo mundo tiene que suplir su necesidad de conocimiento, aún teniendo la escritura. Un cristiano maduro permanece en el lugar donde está. Puede prosperar en su trabajo. Soy el que siembro papas, de pronto soy el campesino, de pronto soy el taxista. Fiel administrador de lo que Dios me mandó a hacer, y ahí puedo hacer tesoros espirituales, honrando a Dios, haciendo tesoros en los cielos. Que si Dios añade bendición económica, gloria a Dios por eso, pero lo importante es hacer tesoros espirituales, es hacer lo correcto donde me encuentro. No esperar un mejor tiempo para hacer lo que debo hacer, sino hacer lo que debo hacer en el momento en que estoy y punto.
fieles administradores de lo que Dios ya me ha confiado. Vamos a seguir leyendo Mateo 6. Vamos a ir al capítulo 6, verso 22 al 24 de Mateo. Mire usted cómo dice. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Os estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Mi hermano, el que se apresura a enriquecerse, a tener más, llegará a pobreza. Pero el que administra lo que tiene tendrá tesoros espirituales y llegará a riqueza. Mire, el evangelio no es mucho hacer, el evangelio es buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Y una vez creímos, hacer lo que nos corresponde hacer. Un mal he visto yo bajo el cielo, aún en algunos cristianos, que quieren hacer su voluntad. Quieren que Dios les permita hacer para Dios y no hacer en Dios lo que Dios quiere que ellos hagan. A veces queremos hacer muchas cosas para Dios, pero no queremos hacer lo que Dios me mandó hacer. Puedo tratar de hacer muchas cosas, evangelizar absolutamente todo el planeta. Si Dios te mandó a hacer, Él te respaldará y te va a dar la gracia. Pero hay veces que Dios no quiere que hagas eso, sino que seas obediente en lo poco. Y nosotros queremos hacer lo segundo y no lo primero. Queremos hacer para Dios, no queremos hacer en Dios. Por eso Samuel decía, habla que tu siervo oye. Mis hermanos, a mí me llama la atención que cuando el pueblo de Israel recibió las escrituras, la ley en el monte Sinaí, dijeron estas palabras, todos como un solo hombre. Te escucharemos, le decían a Dios, y haremos como tú digas. En eso basaron su trasera en el desierto. Te escucharemos y haremos lo que tú digas. Eso es lo de todo el cristiano. Señor, háblame y dame el corazón entendido para obedecer. Yo quiero aprender a obedecer. Yo como pastor le digo, Señor, enséñame a obedecer. Y a muchas personas yo les digo, cuando dicen, yo quisiera, pastor, hacer esto, yo quiero hacer lo otro, digo, ven, ya eres salvo, vamos a comenzar a ser fiel lo poco. ¿Cómo estás en casa? Dios te dio un carro, ¿cómo estás con eso? Dios te dio un trabajo, ¿cómo estás con eso? Sí, pero yo quiero hacer y hacer. Vamos a comenzar de menos a más. El mayor testimonio es un carácter cambiado y transformado. Yo he visto personas que han pasado 40 años dándole vueltas al desierto y cuando terminan ser fieles en lo poco, lo que no alcanzaron en décadas, lo alcanzan en 2, 3, 4, 5 años. Porque la fidelidad en lo poco, la mayordomía, honra a Dios. Mire, hermanos, cuando uno se deja guiar por el ojo, quiere hacer y tener y alcanzar, y no somos capaces de valorar lo rico que somos en Dios, lo afortunado que somos en Cristo Jesús, lo bien que Dios nos ha tratado. Yo cuando veo un cristiano reposado, en paz, que Dios le da sustento, abrigo, tranquilidad, digo, está rico en Dios. Y dejamos este orden de Dios para comenzar a vivir en desorden, porque el ojo nos puede echar a perder.
¿Cómo comienza el adulterio? El ojo nos echa a perder. ¿Cómo comienzan las deudas insanas? El ojo nos echa a perder. Queremos más y más y más. Y la Biblia dice en boca de Salomón en el libro de Eclesiastés que el ojo no se cansa de ver y la mente no se cansa de desear. El ojo del cuerpo es el miembro que recibe la luz. Cuando el ojo está dañado por cataratas u otra enfermedad, la persona solo percibe tinieblas. El ojo espiritual es el enfoque de nuestra atención. Podemos poner en primer lugar la importancia de las cosas materiales sobre las cosas espirituales, pero no podemos dar el primer lugar a las dos cosas. Yo no puedo lo material y lo espiritual llevarlos, no, a la vez, no. Yo tengo un negocio que es material, pero yo como mayordomo aplico principios espirituales. Yo tengo una familia material, pero como sacerdote de la familia aplico principios espirituales. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, en el lugar debido, nuestra vida se llena de luz. O sea, disfrutamos de la sabiduría, de la paz, del gozo, del amor y de todo el fruto del Espíritu Santo, así como dice Gálatas 5, 22 y 23. Pero cuando tenemos malo el ojo, tenemos cataratas espirituales, resulta que ponemos en primer lugar las cosas materiales, como el dinero, las amistades, las influencias, el poder, el placer. Estas cosas no permiten que la luz de Dios inunde la vida. Vivimos en tinieblas. Nadie puede enfocar su atención en dos cosas, en lo espiritual y en lo material. Si trata de hacerlo, ni aprovecha la diversión de lo que está estudiando, no aprovecha ni lo uno ni lo otro. Lo mismo sucede con lo espiritual. Es imposible obedecer lleno de Dios y a la vez buscar las cosas de este mundo. Pero si estoy lleno de Dios y en mi negocio se llena de esa presencia de Dios, si en mi familia lo trato con los principios de Dios, si en mi trabajo aplico los principios de Dios, estoy haciendo lo correcto y ciertamente prosperará. Mis hermanos, hay gente que está buscando trabajo y tiene una oportunidad de dar testimonio y no va allí. Pero hay gente que da testimonio en el trabajo y aunque despidan a otros, a él siempre lo van a llamar. Y no es porque sea el mejor, el más excelente trabajador, es porque es buen administrador de la gracia de Dios aquí. Vamos un poquito más adelante porque el tiempo va corriendo. ¿Cómo están en las actitudes, las que vimos? Ahora, ¿cómo me debo comportar? Saber, creer y hacer. ¿Qué es lo que debo hacer yo como buen mayordomo? Vamos a Proverbios 29, 24. Mire, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la impregnación, o sea, oye la corrección, la impregnación, que están haciendo cosas malas y no dice nada. Los ladrones, estafadores y otros criminales que viven de sacar ventaja no pueden continuar sus actividades y todos los negociantes se niegan a tratar con ellos. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando yo hago las cosas mal, en este caso está hablando de un comerciante, los caminos se comienzan a cerrar. Cuando yo soy mal vecino, cuando yo soy mal padre, cuando yo soy malo en el ministerio, o sea, no soy buen administrador del ministerio, los caminos se comienzan a cerrar. Cuando yo no administro bien el tiempo, nadie le va al trabajo, un dormilón que se levanta a mediodía, los caminos se comienzan a cerrar. ¿Por qué? Porque estoy aborreciendo el propósito de mi alma. Así como el ladrón aborrece su alma, Dios tiene un propósito, que es que yo sea fiel en el trabajo que me ha confiado. Estoy aborreciendo ese propósito que Dios tiene para mi alma.
Entonces, soy mal administrador. ¿Por qué? Porque soy como cómplice de los que le quieren hacer mal a mi alma. En Proverbios 11:1 que dice, vamos juntos a leerlo, dice, el peso falso es abominación a Jehová. ¿Usted cree, mi estimado hermano, que uno se puede hacer trampa a uno mismo en la administración? ¿Usted alguna vez ha estado ahorrando para comprarse algo y le saca moneditas a la alcancía? ¿Usted cree que una persona que toma su dinero de la quincena y va y se sienta a tomarse la cerveza está haciendo daño a quién? ¿Está falseando a quién? ¿Está haciendo abominación contra quién? A la primera persona que defrauda un mal mayordomo es a su propia alma. El peso falso es abominación a Jehová. Y más la pesa cabal y agrada. O sea, es lo correcto hacer. Lo que es correcto hacer es como una medida. Así, aquí está hablando de un comerciante, que si es 1 kilo, él vende 1 kilo. Pero mire, hermanos, extendamos más allá, una medida. ¿Cuál es la medida mía en el ministerio? Yo como pastor no puedo dejar de enseñar al pueblo. Esa es la medida. En el momento en que yo reduzca la medida, hoy me dio pereza hacer el estudio, que si no da pereza, pero no ve que hay una medida que fue establecida para mí. Hay gente que dice, yo hoy no sirvo en la iglesia porque no siento ganas de hacerlo. La medida de Dios no la llenas con tu medida. Yo quisiera perdonarlo, pastor, pero no puedo a fulano de tal. Esa es tu medida, no la medida de Dios. Es un peso falso, adulterado que tienes y crees que el poquito de sacrificio que haces por las cosas de Dios, por ser correcto, por hacer las cosas, por esforzarte como papá, como esposo, como esposa, es un peso adulterado y crees que como me hizo, entonces yo le hago. Está defraudando su propia alma y lógicamente no va a llegar a la abundancia. Proverbios 16:11 dice, peso y balanza justas son a Jehová, son de Dios. La justicia en la administración. Aquí habla de un comerciante, pero también yo tengo que ser justo. Dios me da 7 días. Es justo que yo vaya a adorar. Dios no necesita mi adoración. Dios requiere mi obediencia. Yo saqué un cristiano maduro, no piensa si debe o no debe congregarse. Se congrega, punto. Un hijo no dice si obedezco o no obedezco a mi papá. Obedece. Es justo. Es la medida a llenar. Y eso corresponde de Dios. Aquí habla un comerciante y la balanza justa proviene de Dios. Si alguien me pagó por un arreglo de unos zapatos, yo arreglo los zapatos lo mejor posible. Si alguien me compró 1 kilo de queso, yo vendo 1 kilo de queso. Bueno, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová, dice Proverbios 20:10. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy nexando la administración con una pesa? La mayordomía con una pesa, porque acuérdese usted la palabra de los talentos. Viene el dueño y toma una medida. ¿Qué has hecho con lo que te di? ¿Me diste 1? Lo escondí, dijo uno. El otro dijo, me diste 2, tengo 2 más. Hay una medida. ¿Qué has hecho con 24 horas que hoy tenías? ¿Qué has hecho con los talentos que te confié? ¿Qué has hecho con las capacidades que te confié? ¿Qué has hecho con el negocio, con las finanzas? ¿Qué has hecho con toda la vida que has tenido? Con todos los días sobre la tierra que has llevado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con el testimonio que Dios te ha permitido dar? ¿Qué has hecho con esta congregación hermosa que Dios te permite tener? ¿Eres de los que se congregan, aparecen, o eres de los que son infieles en cuanto a la adoración a Dios? Vamos a ir más adelante, Efesios 6:9, con esto ya queremos ir terminando, y Colosenses 4:1 dice, ustedes, amos, hagan con sus siervos y empleados lo mismo,
dejen la amenaza, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, para que Él no haya acepción de personas. Aquí está hablando de un jefe que tiene empleados. Aquí está hablando de alguien que dejaron confiado a unos empleados. En Efesios 6, le dice, sepan conducirse. Está diciendo con sus siervos, yo tengo que saberme conducir con mi dinero. Hay cosas que no conviene comprar con el sustento que Dios me da. La Biblia dice con sustento y abrigo estar contentos. Contentos, listo. No tengo el mejor celular. Si yo lo proveo, lo podré tener, punto. Pero si no, no tengo que tener el ojo lleno de eso, ni menospreciar lo que sí tengo. Si Dios te confía a personas, si es del ministerio, Dios es el Dios que pide cuentas a sus ministros. Y por allá en el libro de Job dice, ¿quién es este Dios que a sus santos no perdona, que a sus sacerdotes no perdona? Tienen que dar cuenta, los ministros tienen que dar cuenta si sirven o no sirven y con qué actitud el corazón lo hace. El papá tiene que dar cuentas. El esposo y la esposa tienen que dar cuentas. Hay personas que Dios los levantó en sus finanzas porque los iba a utilizar como instrumentos de honra. Y un día van a tener que dar cuentas. Cuando yo entiendo que tengo que dar cuentas, yo me sé manejar de mis palabras, de mis hechos, de mis pensamientos, como haciéndolo para Dios. Termino con esto. Colosenses 4:11 dice, amos, hagan lo que es justo y recto con lo que tienen bajo autoridad con sus siervos, sabiendo también que nosotros tenemos un amo en el cielo al cual le tenemos que dar cuentas. Hagan lo que es correcto y justo con lo que Dios le ha confiado. Y tenga presente esto, mi estimado hermano, un día vamos a dar cuenta en la eternidad, pero Dios todos los días pesa nuestro corazón. Como pastor, como esclavo de Dios, siervo esclavo, le digo esto. Con respeto se lo digo, mi amado. Recapacita en su camino. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? ¿Cómo está tu ojo? ¿Lleno de avaricia o de agradecimiento por lo que Dios te ha confiado? ¿Qué has hecho con lo que Él ha colocado en tus manos? ¿Has sido fiel? ¿Valoras lo que Dios te ha confiado? ¿Puedes decir como David, lo que Dios ha escogido para mí es bueno? ¿O has renegado? ¿Te ha faltado administración y mayordomía? Si es así, arrepiéntete y diga, Espíritu Santo, ayúdame. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, yo te suplico por mi corazón, porque yo quiero aprender a ser buen mayordomo. Y también suplico por el corazón de mis hermanos. Permíteles aprender a ser buenos mayordomos de lo que tú les has confiado. Permite que tu gracia bendita trate en misericordia con nosotros y podamos ser enseñables y corregibles. No solamente ser oidores olvidadizos, llenos de cualquier cantidad de doctrina, Señor, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga a todos ustedes que han estado conectados o van a ver esta enseñanza en diferido. Dios me les bendiga. Nos vemos el otro miércoles por este mismo lugar. Dios me les bendiga. Les bendigo como pastor. Si usted está en el área de Pamplona, nos vemos este viernes en la iglesia, en el culto de oración. O si no, disponga en su corazón a venir el domingo 3 de la tarde al culto. Si honramos a Dios, tarde que temprano, el bien y la misericordia nos perseguirá y nos alcanzará. La Biblia dice, el que sacrifica alabanzas y ordena su camino, Dios le muestra misericordia.
Sacrifique alabanzas en el templo y ordene su camino. Congréguese como corresponde a los nacidos en Dios. No coloque excusas, madure en Dios. Diga, Señor, háblame, que tu siervo oye y obedece. Dios me les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Un abrazo. Dios te bendiga.